¿Qué tal? Bienvenidos a esta semana en el Congreso, donde le presentamos las actividades más destacadas en ambas cámaras legislativas. Esta semana en la Cámara de Diputados se realizó una reunión de trabajo con los titulares de Petróleos Mexicanos y la Procuraduría General de la República, mientras que en el Senado fueron aprobadas reformas para combatir el acoso laboral y se realizó una reunión con los comisionados del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Acompáñenos con todos los detalles. El 4 de marzo, mediante preguntas por escrito, el Pleno de la Cámara de Diputados solicitó al director de Pemex información en materia de explotación y exploración. 2 días después, el Pleno aprobó otro acuerdo para citar al director de Pemex y al Procurador General de la República a una reunión de trabajo con diversas comisiones para ampliar la información y explicar el inicio de la averiguación previa a la empresa contratista de Pemex, Oceanografía SADCB, por presunto fraude crediticio cometido en contra de Banamex. La reunión de trabajo con los titulares de Pemex y la PGR se realizó con las comisiones ordinarias de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con las comisiones especiales de la Cuenca de Burgos y la de Prevención, Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex. Cada uno de los presidentes de estas comisiones fijaron postura. El primero en hacerlo fue el presidente de la Comisión de Energía, quien reconoció que ambos funcionarios hayan respondido a las preguntas escritas que los legisladores formularon. El viernes pasado recibimos respuesta puntual a los cuestionamientos que hicieron los compañeros diputados federales, mismas que aparecen publicadas en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Posteriormente, a nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la diputada Lourdes López Moreno manifestó las inquietudes de los legisladores en el tema de la extracción del gas shale mediante fracturación hidráulica, método conocido como fracking, donde se utilizan grandes cantidades de agua. La Comisión de Medio Ambiente quiere hacer énfasis en la necesidad de considerar la importancia del cuidado de un recurso que es, me atrevería a decir, el principal para garantizar la subsistencia del ser humano, y se trata del agua. El presidente de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos afirmó que la reforma en materia energética representa una gran oportunidad para el país. De vital importancia es que las proyecciones y cálculos esperados en beneficio de la economía nacional vayan en conjunto con la atención de las necesidades y demandas de la región, con un principio de equidad social y distributiva. Añadió que de lograrse una exitosa implementación de las adecuaciones en las leyes secundarias, se garantizará una reducción de la importación de combustibles. La presidenta de la Comisión Especial de Conservación, Prevención y en su caso Restauración del Medio Ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, dijo que esta comisión representa el enlace entre las comunidades y la paraestatal. Añadió que dicha relación debe ser armónica y que la reforma constitucional en la materia debe ser el primer paso para mejorarla. Nuevo marco legal que habremos de discutir y aprobar debe considerar como prioritario el cumplimiento de los criterios de responsabilidad social y de mutuo beneficio para los estados, municipios y comunidades afectadas. En su intervención inicial, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se refirió al presunto fraude cometido por la empresa Oceanografía. Externó su compromiso para colaborar con las autoridades competentes, aportando información que permita la persecución de aquellos delitos que pudieran haberse cometido. Cabe señalar que las presuntas actividades irregulares desplegadas por la empresa Oceanografía son un caso aislado, cuyas responsabilidades se deslindarán ante las instancias competentes. Reitero asimismo el compromiso de la actual administración de Pemex con la transparencia y la rendición de cuentas, así como con la condena a cualquier acto de corrupción o actividad al margen de la ley. El director de la paraestatal también habló del impacto que tendrá la reforma energética en nuestro país, la cual aseguró hará de Pemex una empresa más productiva debido a que permitirá más participación. La reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión y por las legislaturas estatales establece claramente que en el proceso se convertirá a Pemex en una empresa productiva del Estado y los derechos de los trabajadores se respetarán íntegramente. Esto implica que el contrato colectivo sigue. El titular de la Procuraduría General de la República se refirió a los avances en las investigaciones contra la empresa Oceanografía, acusada de corrupción y tráfico de influencias para ganar más de 160 licitaciones en los últimos 13 años. El funcionario dijo que se encuentran en la etapa de la búsqueda de responsables, sin impedir el funcionamiento de la empresa y para garantizar a empleados su fuente laboral, sin afectar la economía mexicana.
actuar como la ley nos lo permite, con un aseguramiento de la empresa de manera tal que ésta pueda seguir funcionando, con lo que garantizamos el trabajo y obviamente y desde luego el salario de los trabajadores de la empresa. Garantizamos que Pemex no sufra menoscabo en su operación y garantizamos que los acreedores, los demás acreedores que pudiera haber, tengan una opción de salida. El funcionario dijo que hay retrasos en la consignación de responsabilidades, ya que se busca que las pruebas no sean fácilmente revertidas. Y tratándose de cuestiones tan complejas como es la contabilidad, el análisis de los recursos financieros, la búsqueda en otros países, la petición de información de todas las posibles causas que se dan, hace que vayamos despacio, pero muy preciso, con mucha contundencia. En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el Partido Revolucionario Institucional afirmó que en el caso Oceanografía confía en la labor del Poder Judicial, mientras que en el ámbito legislativo debe hacerse lo necesario para que no se repitan estos casos. Pone de relieve la pertinencia de haber establecido en la reforma constitucional la obligación de asegurar la transparencia de los procesos de licitación y la adjudicación de contratos en la industria petrolera. Juan Buenotorio, diputado del PAN, pidió conocer el modus operandi del caso Oceanografía para prevenirlo en la legislación de las leyes secundarias. Manifestó su preocupación porque Citibank haya dado a conocer el caso y también hizo mención al fraude realizado a los trabajadores. ¿Por qué el IMSS y el Infonavit fueron omisos en este asunto y dejaron crecer las cuentas? ¿Por qué se permitió el atraso sin haber actuado jurídicamente? En su oportunidad, el PRD manifestó que a 20 años del Tratado de Libre Comercio se han visto pocos resultados y hoy en día México importa el 40% de sus combustibles. Sobre Oceanografía, este grupo parlamentario pidió respuestas sobre las personas involucradas en el fraude. ¿Podrían informarnos cuál es la vinculación que existe entre los actuales funcionarios públicos y los exfuncionarios y familiares de estos con la empresa Oceanografía? Por cierto, lamento mucho que a la bancada de Acción Nacional no le haya interesado preguntar sobre el tema. El diputado Ricardo Astudillo del Partido Verde Ecologista reconoció a nombre de su grupo parlamentario la coordinación entre la Procuraduría General de la República y Pemex, que han demostrado que con un trabajo de cooperación e inteligencia pueden obtenerse resultados tangibles. Me parece que no es tiempo de regresarnos a las acciones de administraciones pasadas, mas sin embargo es tiempo de reconocer que hoy en conjunto la Procuraduría y Petróleos Mexicanos han actuado de forma frontal a una de las razones que me parece que ofenden y agreden a todas las familias mexicanas, y me refiero a la impunidad que ha mencionado ya aquí el procurador. El diputado por Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Verdeja, expresó su desacuerdo con lo dicho por el Procurador General de la República respecto a que el caso de Oceanografía es un asunto entre particulares. El legislador aseveró que desde 2005 la Auditoría Superior de la Federación denunció anomalías como la utilización de documentos apócrifos. Sin embargo, el diputado comentó que estas observaciones no fueron tomadas en cuenta. Es un tema, en nuestra opinión, de delincuencia organizada. Por eso queremos que el tema de Oceanografía no sea pura escenografía y pura parafernalia, y tampoco sea un distractor para tratar de cargarle la mano, que lo pueden merecer, a los gobiernos anteriores en el tema de la corrupción, y tratar de desviar la atención de la gran corrupción que sigue prevaleciendo en Petróleos Mexicanos. El Partido del Trabajo señaló que de no combatir la corrupción, con los contratos de utilidad compartida se correrá el riesgo de caer en un sistema altamente sensible a la corrupción. Criticó la gestión administrativa de la paraestatal. Es evidente que el problema de Pemex es parte de un sistema descompuesto en el área de gestión administrativa, lo que evidentemente afecta a la parte técnica y operativa al no existir una visión estratégica en términos de eficiencia y soberanía, sino una visión más apegada a intereses personales. En el partido Nueva Alianza siempre prevalecerá el principio de transparencia. Así lo aseveró la diputada de esa fracción parlamentaria, Cristina Olvera, quien exigió una investigación clara de los hechos y su fundamento a través de elementos jurídicos y no a través de la difamación o calumnia.
exigimos una investigación imparcial, objetiva, que deslinde o finque las responsabilidades, a que dé lugar y se sancione conforme a derecho a los involucrados, sean funcionarios públicos o particulares. Es menester establecer que quienes participaron en los delitos que presume la autoridad sea a través de fundamentos jurídicos, no a través de la difamación o de la calumnia. A continuación le presentamos el trabajo que se realizó esta semana en el Pleno de la Cámara de Diputados, donde fueron aprobadas diversas reformas y exhortos. Acompáñenos. En la Cámara Baja del Congreso de la Unión fue discutido y aprobado un dictamen que reforma el artículo 4 de la Constitución en materia de derecho de las personas a la identidad desde el momento de su nacimiento. Veamos cómo se desarrolló el debate. Para que las y los niños tengan derecho a la identidad al momento de ser registrados en forma inmediata al momento de nacer, se propuso un dictamen por el que se reforma el artículo 4 de la Constitución en materia de derecho a la identidad. La Secretaría de Gobernación, previa opinión de las entidades federativas, establecerá de manera homologada un formato único en materia de registro de población para la emisión de las actas de nacimiento y defunción. El Pleno avaló modificaciones al dictamen para establecer que a partir de la entrada en vigor del decreto, el Congreso, en un plazo no mayor de 6 meses, deberá realizar las adecuaciones a la ley. El dictamen que hoy nos ocupa está orientado a que el registro del nacimiento constituya un verdadero portal de derechos elevado a rango constitucional, siempre que sea universal, gratuito y oportuno. Es en beneficio de nuestros niños y también así hay que reconocerlo, porque particularmente en las zonas más marginadas del país, los padres no cuentan con el recurso para pagar los derechos por la expedición de las copias certificadas del acta de nacimiento de sus hijos. El derecho a la identidad permite tener una patria y una afiliación determinada que posibilite la protección no solo familiar como nacional, sino que también potencializa identidad cultural, certeza jurídica y también facilita el reconocimiento de las personas. De la determinación de dicha afiliación se desprenden a su vez diversos derechos del menor, como son los alimentarios y los sucesorios. El derecho a la identidad tiene una connotación superior, por ello está estrechamente vinculado con las funciones públicas, en concreto con la registral, llevada a cabo por las autoridades civiles. Este principio, el de la identidad, deberá de guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación, como hemos dicho, de políticas públicas dirigidos a la niñez, y de forma complementaria, las padres y los madres, los tutores, los custodios, tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios, registrando de forma inmediata el nacimiento de la niña o niño. Porque con esta homologación que se deberá llevar a cabo con la participación de las entidades federativas del Registro Nacional de Población, vamos a tener este formato homologado y vamos a tener esta gran virtud de poder tener un sistema armonizado a nivel nacional, que a través de sistemas electrónicos podamos obtener el registro de las actas de nacimiento de una manera homologada. Al adquirir un nombre y una nacionalidad, cada niña y cada niño se incorpora como sujeto de derecho en el marco jurídico del Estado mexicano, lo cual a su vez allana la posibilidad para su acceso al conjunto de derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país. Las y los legisladores señalaron que se trata de un acto de justicia social el establecer que la primera copia del acta se entregará de manera gratuita. Destacaron que sin identidad no existe el goce efectivo de las demás garantías constitucionales. El dictamen se avaló con 408 votos a favor, 3 abstenciones y 0 en contra. Por las modificaciones avaladas, se devolvió al Senado para continuar con su proceso legislativo. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló reformas en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales, con el objetivo de incluir a los integrantes de los ayuntamientos cuando estos tengan responsabilidad en la aplicación indebida de fondos y recursos federales.
para incluir a los integrantes de los ayuntamientos como responsables por violaciones a la Constitución y las leyes federales por la aplicación indebida de fondos y recursos federales, se presenta un proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 constitucional en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales señaló que con estas modificaciones se avanza en la búsqueda de consignar a personas que abusen de los poderes públicos. Consiste en que el marco de un Estado de Derecho, la rendición de cuentas, se instituya para todas las instancias de gobierno, particularmente en lo que toca al manejo de recursos económicos. Y la segunda, que siendo la Carta Magna el referente inmediato de los derechos y obligaciones de los mexicanos, así como de los gobernantes, se consagre en esta la responsabilidad en que incurren los tres órdenes de gobierno por el manejo indebido de los fondos y recursos federales. Legisladores aseguraron que es un desafío para el sistema democrático el ejercicio eficiente y transparente en el manejo de los recursos públicos. Con esta reforma constitucional se va cerrando toda la brecha a nivel constitucional en cuanto al manejo eficiente y transparente de los recursos. En cuanto a la rendición de cuentas, reforma no muy añeja, y al día de hoy, al sentido de responsabilidad de los servidores públicos en relación a los manejos de los recursos federales con eficiencia, con transparencia, con probidad. Esta reforma pretende acabar no solamente con estos excesos al dar responsabilidades a las presidencias municipales para que sean corresponsables en el gasto público federal, sino que también tiene la intención de que el municipio se fortalezca en atribuciones. Sin embargo, y esto lo ponemos entre comillas, no es suficiente. Para que además la Auditoría Superior de la Federación tenga no solo la atribución que ya ejerce para revisar los gastos federales en los ayuntamientos, sino para ir más a fondo en la corrupción en este nivel de gobierno. Debe castigarse, como siempre, a los malos funcionarios de todos los niveles y, por supuesto, aquí no pueden quedar fuera las autoridades municipales. Aunque, repito, está en leyes secundarias, es muy importante que se eleve a rango constitucional, por eso nosotros estaremos a favor de este dictamen. Coincidieron en que las modificaciones permiten el establecimiento de nuevos y mejores mecanismos que fortalecen el Estado de Derecho. Es necesario establecer un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos, acorde con la realidad actuante y cambiante del ejercicio de la función pública, que nos permita arribar a un verdadero Estado de Derecho, cuyas características fundamental sea la de combatir el abuso del poder. Para que estos tres funcionarios sean sujetos de responsabilidad y sean adicionados al texto de la Constitución. Hay que destacar con puntualidad que no será suficiente el hecho de contar con una adición al artículo 108 de la Constitución. Es necesario entrar, como en un futuro sucederá, a la discusión del nuevo modelo anticorrupción. Creo que esto va a contribuir y va a dar un impulso importante precisamente a la transparencia, a la rendición de cuentas en este orden de gobierno que por antonomasia se constituye como el más cercano a la sociedad. El dictamen se avaló por unanimidad con 437 votos. Se devolvió al Senado para sus efectos constitucionales. La Junta de Coordinación Política presentó a consideración del Pleno un acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores realice una amplia y profunda investigación por parte de Banamex ante la documentación apócrifa de la empresa Oceanografía. Sobre el tema se pronunciaron legisladores de las diversas fracciones parlamentarias. ¿Qué pretendemos?, se preguntarán algunos. Lo primero que debería preocuparle al Congreso sería proteger y preservar el trabajo y los derechos de los trabajadores de la empresa y establecer las responsabilidades penales que en su caso correspondan. Lo que es increíble es cualquier tarjetaviente que le debe a Banamex 300, 400 pesos, 500 pesos, lo despiertan, no lo dejan dormir,
lo buscan temprano para que les conteste. ¿Y cómo es posible que les hayan prestado 585 millones de dólares y no se hayan dado cuenta que estaban cometiéndoles un fraude? ¿Cómo diablos se suelta tanto dinero sin verificar? ¿Y cómo diablos ahora estamos buscando y verificando las firmas de los funcionarios de Pemex que validaron finalmente estas transacciones? Claro que queremos que se aclare el caso de Oceanografía, por supuesto que sí. Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias a cualquier funcionario, ya sea de gobierno, de Pemex o de Banamex, que haya estado involucrado en este fraude. Los legisladores del PRI compartimos la indignación que se ha generado por los hechos de este caso y nos unimos a la exigencia para que se castigue ejemplarmente a los responsables. Estamos a favor de que se aclare este tema en todos sus ángulos. El acuerdo se aprobó en votación económica. Enseguida le presentamos el trabajo en el Pleno del Senado de la República, donde fueron aprobadas reformas en materia de difusión de ciencia y tecnología, así como para sancionar y combatir el acoso laboral. Veamos cómo se llevaron a cabo estos trabajos legislativos. El Pleno del Senado de la República avaló reformas a diversas leyes con el fin de democratizar el acceso abierto y difusión de información científica, tecnológica, educativa y de innovación para ponerla al acceso de maestros, alumnos y población en general. Con 74 votos, el Pleno de la Cámara Alta avaló reformas a diversas leyes para incorporar los conceptos de acceso abierto y acceso a recursos de información científica y tecnológica de calidad, de toda la información de carácter científico, educativo, tecnológico y de innovación. El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado fundamentó el dictamen. Resulta prioritario que los resultados de investigaciones realizadas con fondos estatales, como revistas, artículos científicos y académicos, tesis de posgrados, libros académicos, informes, etcétera, estén disponibles a través de plataformas de acceso abierto. El dictamen propone reformar las leyes de Ciencia y Tecnología, la General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que el acceso abierto se dé a través de plataformas tecnológicas que la hagan disponible a la población en general. Con la finalidad de alcanzar este fin, establece las bases para la creación del Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación, de calidad e interés social y cultural, el cual estará operado por el CONACYT y cuya función primordial será el acopio, preservación, gestión y acceso electrónico de información y contenidos de calidad, incluyendo aquellos de interés social y cultural producidos en México con recursos públicos. La vicepresidenta de la mesa directiva se pronunció a favor de utilizar las llamadas tecnologías de la información y la comunicación para garantizar el acceso al conocimiento a través de Internet. Se trata de hacer visible el trabajo científico de nuestro país, se trata de competitividad y se trata desde luego de cuidar la calidad de la información. Tras la votación nominal, el dictamen se avaló con unanimidad de 74 votos y se turnó a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo. Esta semana, el Pleno del Senado de la República también aprobó reformas al Código Penal Federal para tipificar el acoso laboral. Vamos con toda la información. El hostigamiento sexual y el acoso laboral serán combatidos de manera más efectiva gracias a las reformas aprobadas en el Senado de la República y que modifican el Código Penal Federal. El acoso laboral quedará tipificado en el artículo 149 quater. El que en el ámbito laboral ejerza cualquier tipo de violencia de forma recurrente y sistemática sobre otra persona o personas y le causa un perjuicio profesional o daño patrimonial o económico o sufrimiento psicológico o físico, se le impondrá una multa de hasta 40 días de salario mínimo. Por otra parte, mediante modificación al artículo 259 bis, el dictamen de las comisiones argumenta que si quien hostiga sexualmente es servidor público y utiliza los medios o circunstancias que el encargo le proporciona, se le destituirá de su cargo, oficio o comisión y se le inhabilitará para su ejercicio por un término de hasta 6 meses. El problema rebasa con mucho el ámbito legislativo. Vivimos en una sociedad que ha hecho de la violencia un fetichismo, un ícono, una cultura y un modo de vida que la exalta. Padecemos una cultura profundamente machista. Busca
preservar y proteger la dignidad de las personas en el ámbito laboral, escolar o en cualquier otro ámbito que impliquen una subordinación a fin de evitar actos de hostigamiento, sobre todo cuando vengan de funcionarios públicos federales. Ambos dictámenes se avalaron por unanimidad, el de hostigamiento laboral con 91 votos y el de hostigamiento sexual con 85. Como legisladores estamos cumpliendo nuestra responsabilidad de terminar con vacíos legales que generan nichos de indefensión e impunidad. Al tener modificaciones, las reformas se remitieron a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. El pasado martes, en un asunto extraordinario no inscrito en el orden del día, el Pleno del Senado de la República avaló un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituye la Comisión Especial para el Seguimiento de los Contratos otorgados por Pemex a la empresa Oceanografía S.A.D.C.B. Dicha comisión estará integrada por 3 senadores del PRI, 2 del PAN, 2 del PRD y 1 del Partido Verde Ecologista de México. La comisión de investigación estará presidida por el senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, y por el senador David Penchina, presidente de la Comisión de Energía. Vamos ahora con toda la información sobre el trabajo en comisiones de la Cámara de Diputados. La Comisión de Competitividad de la Cámara Baja tiene la responsabilidad de emitir su opinión respecto a la legislación secundaria de la Ley de Competencia Económica que envió el Ejecutivo, por lo que este martes, en reunión ordinaria, este órgano legislativo emitió su opinión en sentido favorable, misma que entregará a la Comisión de Economía para ser considerada en la dictaminación final. Y que efectivamente podamos encontrar un camino mediante el cual podamos hacer que esas 2 leyes reglamentarias permitan que la economía mexicana crezca, que la productividad se desarrolle, que efectivamente las grandes empresas integren a las medianas, pequeñas y micro, que se genere empleo, que mejore el nivel de ingreso de los trabajadores y que se abata la pobreza lo más posible. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados tuvo una reunión de trabajo con el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, donde analizaron los programas que actualmente impulsa la institución y la necesidad de legislar en beneficio de este sector. Vamos con toda la información. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados se reunió con el director del Instituto Mexicano de la Juventud, quien informó que desde marzo de 2013 el instituto pasó a la Secretaría de Desarrollo Social en busca de ver a los jóvenes como un grupo sujeto de derechos. Destacó que se han impulsado apoyos como becas y la vinculación con estados y organizaciones de la sociedad civil. El director general del IMJUVE se pronunció por un incremento en el presupuesto que permite incorporar a los jóvenes plenamente al desarrollo de este país, ¿no? Nosotros tenemos que articular la política de juventud, tenemos que diseñarla y sobre todo también verificar que se esté cumpliendo esta política nacional de juventud. Nosotros establecimos pues una gran relación abierta con todos los institutos y también hacer mucho énfasis que el tema de juventud es un tema que está más allá de los colores partidistas o de las ideas de los partidos políticos, que es un tema que tenemos que trabajar todos. Y la verdad sí es una gran relación con todos los directores y secretarios. Llegamos al acuerdo de reunirnos una vez cada 4 meses para ver cómo van los programas federales, qué les hace falta a los institutos estatales o a las secretarías. Los legisladores reconocieron la importancia del sector y externaron sus inquietudes en el tema. Pero creo que sí puede ser un impulsor, como un dinamo de los jóvenes en México, para que llamemos la atención de los secretarios de Estado, del propio presidente de la República, para que la educación en México y el servicio social que se liga a la formación profesional vaya desde el 1 o 2 semestre de su formación, para que los alumnos no salgan con dudas de qué es lo que van a hacer cuando salgan de la escuela. Pero me preocupa todo el país luego este proceso de sicarización. Si no les presentas alternativas, encuentran en la delincuencia pues una posibilidad de incursionar en algo que les resulte nuevo. Y yo creo que deberíamos de ir trabajando todos porque este instituto se vuelva secretaría. Es decir, no sería nada descabellado pensar
que México debe tener una Secretaría de la Juventud. Y me queda claro que los grandes retos que tenemos al frente, la generación de políticas públicas a través de la reforma constitucional al artículo 4 y 73 en materia de juventud, para así poder generar y darle las facultades al Congreso de la Unión de generar la ley general para las personas jóvenes, es un gran reto que solamente juntos podemos hacer. El funcionario pidió seguir colaborando con las diferentes instancias. México de aquí al 2020 va a tener la mayor población juvenil en la historia de este país y creo que estamos obligados como Estado precisamente a devolverles a los jóvenes y a corresponder a las esperanzas y aspiraciones que los jóvenes han tenido, ¿no? Y por último, bueno, pues dejar sobre la mesa el tema de la ley de juventud. Creo que es tiempo ya de que los jóvenes en México, sujetos de derechos, cuenten con una ley de juventud más. El presidente de la comisión agradeció la participación del director general de INJUVE. Dijo que conocer el estado de las diferentes dependencias permite un mejor análisis para el próximo presupuesto. Se llevan a cabo por acuerdo de la comisión de las y los señores diputados para que conozcamos de viva voz qué acciones y qué tareas se están llevando a cabo en base al otorgamiento de presupuesto que le dimos el fin de año pasado a la Secretaría de Desarrollo Social. Esta semana también hubo trabajo en diversas comisiones del Senado de la República, donde destaca la reunión de la Comisión de Educación con los comisionados del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Vamos con todos los detalles. Integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación presentaron ante integrantes de la Comisión de Educación del Senado un balance del trabajo en el instituto a casi un año de su creación. La presidenta del INE, Silvia Irene Schmelkes del Valle, destacó que el organismo a su cargo trabaja con el 70% del presupuesto que solicitaron y habló sobre las acciones que han implementado. Que están ya definidos los lineamientos iniciales, generales y específicos para el ingreso a la docencia. Creo que es importante mencionar que por primera vez en la historia de México estos lineamientos permiten que todas las plazas de nueva creación y todas las plazas vacantes se sometan a concurso. Y eso yo creo que es un hecho histórico, esperamos que efectivamente se pueda lograr, eso es lo que pretenden los lineamientos. La funcionaria también habló sobre los retos del instituto. Tenemos y queremos nosotros desde dentro del INE, como parte de lo que nos corresponde hacer como evaluadores del Sistema Educativo Nacional, realizar un diagnóstico de las características de los docentes mexicanos que nunca se ha hecho en el país, sabiendo que nuestros docentes también son sumamente diversos, ¿no? Y también poder evaluar el proceso de evaluación de ingreso a la docencia. Entre los trabajos realizados en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, destaca la Semana de la Transparencia y el Parlamento Abierto, donde participaron legisladores, académicos, especialistas y representantes de la sociedad civil, quienes intercambiaron opiniones y propuestas en materia de rendición de cuentas y acceso a la información pública. La Semana de la Transparencia y el Parlamento Abierto, organizada por el Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República, inició el lunes. Veamos cómo se desarrolló la inauguración de este importante evento. En la Cámara Alta, senadoras, senadores, académicos, especialistas y representantes de organizaciones civiles inauguraron la Semana de la Transparencia y el Parlamento Abierto, evento que busca analizar y diseñar estrategias para fortalecer la rendición de cuentas en los órganos legislativos del país. Seguiremos promoviendo que en la deliberación de todos los asuntos de interés se escuche a todos, que nadie quede fuera del debate público y que exista la información y los mecanismos de participación adecuadas para traducir la actividad legislativa en beneficios tangibles para los mexicanos. La senadora del PAN, Laura Angélica Rojas, expuso los objetivos de esta Semana de la Transparencia y destacó la importancia que tienen los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro de los órganos parlamentarios. En esta Semana de la Transparencia, pues tendremos la oportunidad de escuchar, de dialogar y debatir para hacer un balance de lo que hemos logrado y compartir conocimientos y experiencias para las tareas que vienen. Representantes de organizaciones civiles por la transparencia coincidieron en que los congresos federal y locales del país han tenido avances en la materia, pero sostuvieron que todavía hay pendientes en los que se deben trabajar. Un Parlamento abierto no solo informa sobre lo que hace, sino que procura, de forma proactiva y permanente, consultar a la ciudadanía e involucrarla efectivamente en el trabajo legislativo. Desde los cuerpos legislativos, estamos en un proceso de transformación cultural lento, pero ahí va, en el que no se sienten sustituidos en su función de representantes.
En el evento estuvo presente Leticia Salas Torres, directora general del Canal del Congreso. Legisladores y especialistas destacaron la importancia de la emisora para la transparencia en el ámbito parlamentario. El senador del PRD, Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, reconoció la labor de esta emisora por apuntalar la voluntad de transparencia y rendición de cuentas que tienen la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Además, afirmó que el siguiente paso consiste en que la emisora legislativa pueda ser sintonizada en señal abierta por la población. Y creo que lograr este año, como lo hemos propuesto, la señal abierta del Canal del Congreso va a ser un paso definitorio en este proceso de rendición de cuentas para que los ciudadanos no tengan que pagar por ver el trabajo que desempeñan sus legisladores a través de los sistemas de paga. Al inaugurar el evento, el presidente del Senado, Raúl Cervantes Andrade, señaló que se deben armonizar los reglamentos de las dos cámaras del Congreso con un enfoque de garantía a la transparencia y la rendición de cuentas. También se refirió a la labor del Canal del Congreso en esta materia. Que en la plática que se ha tenido en la mejora del Canal del Congreso, no solo en una señal abierta y darle los suficientes recursos, no solo el mandato que se hizo desde la comisión para que fuera un elemento para juzgar interna y externamente que todas las comisiones fueran filmadas. En la Semana de la Transparencia y Parlamento Abierto, también será posible escuchar experiencias internacionales en la materia, con ponentes de países como Argentina, Brasil y los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos en este su resumen semanal. Les recuerdo que puede visitarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube y Twitter. Recuerde también ver Noticias del Congreso de lunes a viernes a las 8 de la noche. Hasta la próxima.